Imagina que creces en una familia en la que te vigilan como un halcón. Eres el centro del universo para tus padres. Eres feliz, casi despreocupada, y estás deseando cumplir 18 años, pero ¿y si te dijeran que tus padres no son en realidad tus padres y que fuiste víctima de un secuestro? Hola a todos, bienvenidos a El Laberinto Criminal. Hoy les voy a contar una historia difícil de creer y que definitivamente no los dejará indiferentes. Yo misma aún no sé muy bien a quién compadecer en la historia. No dejes de suscribirte, darle like al video y empecemos. Veamos qué sucedió con Stephanie Nurse. Ocurrió en 1997, en Ciudad del Cabo, capital de la República Sudafricana. Una joven pareja llamada Celeste y Mer Nurse acudió al hospital. Era el momento de conocer a su hija, a quien llevaban esperando 9 meses. El hospital que eligieron era público. Se llamaba Groote Schuur. Estaban impacientes por conocer a su niña. Y el 30 de abril nació allí una niña a quien la pareja llamó Stephanie Nurse. Como la niña nació por cesárea, Celeste tardó en recuperarse. 3 días después del parto, seguía en el hospital. Se encontraba bien y la niña estaba sana. Celeste continuaba reposando, y al tercer día de dar a luz, lo que quería era dormir. La niña dormía a su lado en una cunita, ambos bajo el cuidado de médicos. Podemos estar tranquilos, ¿verdad? Pues no, porque Celeste se despierta con la voz preocupada de la enfermera, que dice: ¿dónde está la bebé? La bebé debería estar en la cuna, porque ahí la dejó Celeste, pero cuando se asoman, ni Celeste ni la enfermera la ven. Quizás el médico se la llevó para examinarla. No, a la niña no debían hacerle ningún chequeo ni examen urgente. La madre joven se aterrorizó. ¿Qué hago? ¿Dónde la busco? ¿Cómo ha podido desaparecer? ¿Dónde puede estar? Las enfermeras llamaron a la policía, registraron todo el hospital. Fue un proceso minucioso. Es difícil imaginar lo duras que fueron esas horas para los padres. Pero la búsqueda no dio resultado. Lo único que se encontró fue el pañal en el que habían envuelto a la niña y un bolso de mano sin características específicas. Tampoco había nada en el que permitiera identificar a su dueña. Y aunque tuviera huellas dactilares, no dejaría ninguna pista, ya que solo pueden compararse con huellas que hayan sido registradas en la base de datos o tomada de sospechosos, que aún no había. Durante el registro, se encontró una almohada que estaba en un pasillo especialmente habilitado para las parturientas. Se trata de un pasadizo por el que las embarazadas pueden entrar al hospital desde la calle, evitándose escaleras, oficinas y todo lo demás. Es para las que ingresan de urgencia al hospital. En aquel momento no habían cámaras, por lo que fue imposible ver quién había dejado allí el pañal y quién había entrado en la habitación de Celeste. La noticia era preocupante. Todo indicaba que Stephanie no estaba en el hospital. Había desaparecido. Cuando Celeste se recuperó un poco y fue entrevistada por la policía, dijo que recordaba que antes de dormirse, una enfermera entró a verla. Le decía que Celeste necesitaba descansar, que necesitaba dormir. Era muy agradable y parecía una enfermera normal. Llevaba unos pantalones burdeos y una camisa beige. Sin embargo, entre todas las enfermeras que trabajan en ese turno, Celeste no podía reconocer a esa. Y el personal del hospital, al oír la descripción de esa enfermera, se miraron unos a otros y respondieron que nunca habían tenido una colega así. Sin embargo, aparecieron algunas pacientes, que recordaba a una mujer que coincidía con la descripción que Celeste había dado. Una mujer dijo que había estado hablando con la enfermera, y la otra, con una voz un poco asustada, dijo que la había visto la misma enfermera, y justo en el momento en el que ella no estaba en la habitación. Pero cuando volvió, vio a esa enfermera con su bebé en brazos. Le preguntó qué pasaba, y la enfermera le dijo que el bebé estaba llorando y que había entrado a consolarlo. A esa madre le quedó una sensación muy desagradable después de este incidente, ya que en cuanto entró,
La enfermera colocó al bebé en la cuna y se fue. Nunca lo volvió a ver. Así que fue ella probablemente quien secuestró a Stephanie. Y la teoría era, ¿recuerdan la almohada encontrada en el túnel? Lo más probable es que esa falsa enfermera se hiciera pasar por una mujer embarazada y entrara desde la calle por el pasadizo. Utilizó una almohada para parecer embarazada y evitar que le hicieran preguntas. Luego tiró la almohada y entró al hospital con un uniforme de enfermera y se llevó al bebé menos vigilado. Esa mujer primero habló con una joven madre, entró en la habitación de otra cuando no estaba, y una vez que se dio cuenta de que Celeste se había dormido, le arrebató a Stephanie. ¿Quién podría ser ella? En casos así siempre se sospecha de una motivación doméstica. ¿Quién es esa mujer que conoce a Celeste? Puede que sea una pariente o amiga, o tal vez tuvieron un conflicto o alguna razón personal. Esa es la vía menos difícil para investigar y, en cierto modo, la más eficaz, porque un conocido o un pariente es más fácil de encontrar, más fácil de calcular sus acciones y Stephanie podría ser rescatada más rápido. La siguiente opción. Podría haber sido una mujer que había perdido un hijo por cualquier motivo y se encontraba con algún desequilibrio emocional. La propia Celeste creía que la secuestradora no tenía intención de llevarse a Stephanie. Probablemente la había elegido al azar. Y si ese es el caso, la búsqueda es más difícil. Sin embargo, la preocupación por la seguridad de la bebé es mucho mayor en caso de que se trate de la tercera hipótesis. Podría ser un secuestro planeado para venderla, esclavizarla o extraerle los órganos. Y aquí no creo que haya nada más que agregar. Los investigadores barajaron las 3 teorías y los 2 días de búsqueda no condujeron a ninguna parte. Celeste y su marido volvieron a casa con la cuna vacía. Al volver, esperaban ver a Stephanie. Pensaban que había ocurrido un error, una broma, que en realidad todo estaba bien. Y esta es una de las etapas de la convivencia con el duelo, una reacción normal de la psique. Pero pronto se dieron cuenta de que Stephanie había desaparecido de verdad y solo esperaban que estuviera viva. Esta esperanza les acompañó durante semanas, meses y luego muchos años. La policía siguió investigando y la familia siguió rezando por el regreso de su niña a casa. Hicieron un llamado formal a la secuestradora, pidiendo el regreso de Stephanie, rogando a la gente que les enviara anónimamente cualquier información sobre su hija, pero nada estaba funcionando. Stephanie no iba a volver. Y aún así, todos los años, el 30 de abril, la familia se reunía y celebraba el cumpleaños de Stephanie. Celeste se relacionaba con las madres de otros niños desaparecidos para sentir que no estaba sola, y así era mucho más fácil hacer frente a una situación tan difícil. Y en algún momento de la investigación, finalmente habría un avance. Una mujer denunció a la policía que su vecina había tenido de repente una bebé, y ella no la había visto embarazada ni conocía detalles. ¿Y si la bebé que estaba allí se parece a la niña desaparecida? ¿Podría ser Stephanie? Los investigadores fueron a ver a la mujer, la entrevistaron y descubrieron que se trataba de un varón, así que esa esperanza se desvaneció rápidamente. La vida, mientras tanto, sigue su curso. Celeste y Merné tuvieron otra hija 3 años después de la desaparición de Stephanie y luego 2 hijos más, un niño y una niña, pero eso no significó que se olvidaran de Stephanie. La recordaban y mantenían la esperanza, pero el miedo y la carga de lo ocurrido pensaban mucho más en la relación de pareja. Celeste y Merné no soportaron el estrés y se separaron. Sin embargo, cada 30 de abril se reunían y celebraban juntos el cumpleaños de Stephanie. Pasaron los años. Sus otros hijos crecen, van a la escuela y los padres esperan que Stephanie también crezca y vaya a la escuela. Esperan que esté por ahí. Creen que está bien, aunque ya han pasado más de 10 años. De repente, en el 2009, una llamada de casa de Celeste. Al otro lado de la línea, la voz de una mujer susurra que sabe lo que le pasó a Stephanie. La voz exigía $70,000 por la información sobre la niña. El dinero debía dejarse en un lugar determinado. En cuanto Celeste colgó, la familia se puso en contacto con la policía. Encontraron el dinero y lo llevaron al lugar, pero nadie vino por él. Y cuando se rastreó la llamada, descubrieron que la mujer se llamaba Glinda Dubell. Vivía al lado de la madre de Celeste. Sabía lo que le había pasado a Stephanie y probablemente solo quería aprovecharse del dolor de la familia. Fue sentenciada a 3 años de arresto domiciliario y 600 horas de servicio comunitario. Otro revés. Psicológicamente todo eso es muy duro. Imagínate,
La familia tiene esperanza después de todos estos años de ver a su hija. Esperan que por fin se termine ese horror y una vez más se encuentran al principio del camino. Pasarían unos años más antes de que ocurriera algo realmente increíble. Era enero del 2015, primer día del trimestre de invierno en la escuela secundaria Vansvik de Ciudad del Cabo, la escuela a la que iba Cassidy Nurse, la hermana pequeña de Stephanie. Ella tenía 15 años. Allí conoció por casualidad en el pasillo a una chica que se parecía mucho a ella, se llamaba Michelle Solomon. Sus compañeros le habían dicho varias veces que había una chica nueva en la escuela, 3 clases menor, y que se parecía mucho a ella. Al principio Michelle no le prestó mucha atención, pero al encontrarse en el pasillo, ambas chicas sintieron algo extraño, como que si se conocieran. Sintieron una conexión invisible. Las chicas empezaron a relacionarse. A pesar de la diferencia de edad de 3 años, Michelle y Cassidy pasaban mucho tiempo juntas e incluso se llamaban hermanas en broma. Michelle simpatizaba con Cassidy. Conocía la desaparición de su propia hermana e intentaba apoyarla. Cuando se les preguntó si eran hermanas, las chicas bromeaban. No lo sabemos, tal vez fuimos hermanas en una vida pasada. Un día las chicas se hicieron selfies juntas y enseñaron la foto a sus amigas. Todos se sorprendieron. En la foto parecían idénticas. Algunas compañeras incluso empezaron a preguntarle a Michelle si estaba segura de no haber sido adoptada de niña. Ese mismo día llegaron a casa después del colegio y enseñaron a sus padres la foto que acababan de hacerse. Los padres de Michelle sonrieron amablemente y observaron que las amigas se parecían mucho. Pero cuando los padres de Cassidy vieron la foto, se alarmaron. Se quedaron mirando la foto y al día siguiente, Cassidy fue al colegio y lo primero que le preguntó a Michelle fue: ¿no habrás nacido el 30 de abril de 1997 por casualidad? Michelle respondió: ¿por qué dices eso? ¿Has estado viendo mi perfil de Facebook? Pero es verdad, su fecha de nacimiento coincidía con la fecha. Y con el secuestro de Stephanie, la hermana de la propia Cassidy Nurse. Al cabo de un rato, Cassidy y Michelle fueron a McDonald's a comer algo. Allí, a Cassidy la recogería su padre Marné. Cuando llegó, empezó a hacerle a Michelle preguntas extrañas sobre su infancia y sobre ella misma. Al final cogió el vaso del que ella había estado bebiendo y con la excusa de que iba a tirarlo, lo metió en su coche. Unas semanas más tarde, Michelle fue citada inesperadamente en su clase de matemáticas al despacho del director, donde la esperaban 2 asistentes sociales. Le contaron la historia de una niña recién nacida llamada Stephanie Nurse, que había sido secuestrada hacía 17 años en el hospital Grushur en la Ciudad del Cabo, y a la que nunca encontraron. Michelle escuchó sin entender por qué le explicaban esto, y cuando las trabajadoras sociales le explicaron que podría tratarse de la mismísima Stephanie Nurse, Michelle se echó a reír. Nació en otro hospital llamado Retreat, situado a unos 20 minutos. Dijo que estaba escrito en su partida de nacimiento, pero las trabajadoras sociales respondieron que ya se habían puesto en contacto con ese hospital y que no había ningún registro de una niña nacida ese día con su nombre. Michelle, que seguía sin creerle a aquellas desconocidas y que aceptó que todo aquello debía ser un terrible error, aceptó someterse a una prueba de ADN, pero no sabía que esa sería la segunda prueba. La primera fue la que realizó el padre de Cassidy cuando le quitó el vaso del que bebió en McDonald's. Y ahora habían informado a Michelle que no podía irse a casa hasta que no estuvieran listos los resultados. Faltaban 3 meses para que alcanzara la mayoría de edad y aún no estaba autorizada a tomar sus propias decisiones. No sabía quién era su representante legal y si surgía una duda de seguridad, ¿y si era para secuestrarla? Por ello, el servicio social llevó a la chica a un supuesto lugar seguro. Incluso le hicieron apagar el teléfono para que Michelle no viera lo que podían escribir sobre ella en redes sociales. La niña estaba aterrorizada porque la habían llevado, de hecho, a un centro para niños abandonados. Naturalmente, todo le fue comunicado a su familia, y Michelle estuvo presente durante el interrogatorio a su padre Michael. Según la niña, el detective Ben Heisen se comportó de forma inadecuada e intentó amenazar a su padre, pero él respondió con firmeza que no estaba implicado en el secuestro de ningún bebé, y estaba convencido de que él y la Bona, su mujer, estaban siendo confundidos con otros, y Michelle era realmente su hija. Michael aludió al hecho de que había visto a la Bona embarazada.
A algunas mujeres se les engorda la cara y se les agranda la barriga durante el embarazo. Ese fue el caso de Lavona desde el principio. Obviamente estaba embarazada. Más tarde, cuando se le entrevistó para el libro de Miché, Michael dijo que la noticia sobre el embarazo de su amada, en aquel momento no estaban casados, le impactó, porque Lavona le había hablado de sus problemas para quedar embarazada. En ese entonces no vivían juntos, pero Michael visitaba a menudo a su amada. En aquella época no todos tenían un teléfono móvil, así que el hecho de que el marido llegara por la tarde y encontrara a un bebé acostado en una cuna no le impresionó mucho. El hombre trabajaba todo el día. Y Lavona le dijo que ella se encargaría de todo el papeleo y del registro de nacimiento. No quería que él faltara al trabajo. Y al final, la policía nunca encontró pruebas de que Michael supiera que la chica había sido secuestrada. Fue puesto en libertad. Lavona también negó su culpabilidad. Pero el caso es que ella había aparecido con una bebé en algún sitio, ¿verdad? Lavona afirmó que una señora del Centro de Salud Reproductiva le había dado a la niña e incluso había firmado papeles de adopción. Pero eso lo decidiría el tribunal. A la mañana siguiente, después de tomar una muestra de ADN de Miché para la prueba, Die Burger publicó una noticia sobre el hallazgo de una niña desaparecida. Los resultados de las pruebas se habían filtrado. Se encontró a Stephanie, pero era posible que los reporteros hubieran sobornado al personal del laboratorio para publicar una historia sensacionalista. Sin embargo, en el material no se mencionaron nombres concretos porque se trataba de una adolescente, y había que proteger la seguridad de Miché y su familia. Y según la activista de derechos humanos Anne Skelton, el caso de Miché era un caso único, porque la divulgación de datos personales de menores implicados en casos se considera bastante grave en Sudáfrica. Así que, ya en la oficina de servicios sociales, cuando Miché se enteró de los resultados, dijo: "No sé qué me pasó ese día. Fue como si el mundo se oscureciera. Sentí que me moría y me pregunté, ¿cómo voy a afrontar esto? ¿Cómo voy a vivir sin mi madre, que ha estado a mi lado siempre?". El reencuentro con la familia de sangre de Miché tuvo lugar en la comisaría de Belleville bajo la supervisión de su asistente social. De eso vamos a hablar ahora. ¿Qué va a hacer Miché? ¿Cómo va a reaccionar ante el hecho de que ha vivido con extraños toda su vida? A Miché todo esto le cayó muy mal. Lloró toda la noche en casa del defensor que la había acogido. Miché estaba desconsolada y la familia Nurse, en cambio, feliz. Hacían todo lo posible para recuperar el tiempo perdido, pero seguían siendo desconocidos para la niña. Al mismo tiempo, Lavona y Michael, a los que ella había querido toda su vida, estaban desolados. Miché intentó no apartarse de la familia Nurse, pero no fue fácil. Así pues, vamos a descubrir quién era Miché y en qué tipo de familia vivía. Miché creyó toda su vida que se parecía a su padre y a los parientes de su línea, pues todos eran altos y algunos de piel más bien clara. Cuando era pequeña, sentía un vínculo muy fuerte con mi padre, y todavía lo siento. Era más activa con él, íbamos a la playa o a correr. Dábamos paseos en coche porque mi madre estaba en la cocina o haciendo las tareas domésticas en ese momento. Podía hablar más abiertamente con él de algunas cosas que con cualquier otra persona. Un día, Miché se preguntó por qué su álbum familiar no incluía una foto suya de cuando nació en el hospital. Lavona contestó que simplemente no había nadie para hacer fotos memorables. El parto había ido bien, y ya por la tarde a Lavona le habían dado de alta. Miché se entristeció de que no hubiera nadie cerca de su madre en aquel momento tan importante. Los Solomon se casaron cuando Miché tenía 2 años, y cuando la niña tenía 3 o 4, Lavona sufrió un aborto. Mi madre dijo entonces que necesitaba cambiar de aires, así que nos mudamos a otra ciudad. Recuerdo la primera vez que fui a la escuela, de hecho, es uno de mis primeros recuerdos tristes. Cuando mi madre me dejaba allí y se iba a hacer sus cosas, yo no quería que se fuera. Gritaba en voz alta: "No conozco a nadie, no reconozco a estos niños. Tienes que sentarte en el aula conmigo". Recuerdo que lloraba todo el día, así que ella tenía que recogerme más temprano. Pero la familia Solomon no era perfecta.
De los propios recuerdos de Misha en su libro podemos saber que a Michael le gustaba beber y cuando la niña tenía 13 años se enfermó de meningitis. La ingresaron grave en el hospital. Entonces Michael juró que si Dios permitía que Misha se pusiera bien, él dejaría de beber y dejaría de ir a bares con sus amigos. El hombre cumplió su palabra y hasta hoy no bebe. Mis padres casi nunca se peleaban delante de mí. Me enteraba de que habían peleado cuando no se hablaban. Así era. Subíamos al coche y mamá decía, «Pregúntale a tu padre qué quiere comer». O papá decía, Pídele permiso a tu madre si necesitas salir. Entonces me daba cuenta de que habían peleado, pero el día siguiente los volvía a ver hablando. Además, mis padres siempre han ayudado a mis primos con la comida, la ropa y las cosas del colegio y siguen haciéndolo. Pero a veces la gente me llama maleducada porque soy muy directa. Al fin y al cabo, mis padres me enseñaron a decir lo que pienso y a ser sincera. Y siempre han sido abiertos conmigo. Michelle dijo que creció siendo muy egoísta, ya que era la única hija de la familia a la que su madre adoraba. Sin embargo, de hecho, la familia Solomon crió a otro niño, el primo de Michelle, Gerald, hijo de la hermana de Lavona. Ella lo crió desde los 2 años, haciéndose cargo de él antes de conocer a Michelle. Por eso Gerald llamaba mamá a Lavona, mientras que a su propia madre la llamaba por su nombre. Por cierto, Michelle y este hermano no tuvieron una buena relación. Lavona trabajaba a medio tiempo como costurera, se le daba bien coser ropa. Por supuesto, también vestía a su hija. Cuando la niña llevaba vestidos cortos, su prima y su padre se indignaban diciéndole, «¿A dónde vas con semejante vestido?». Lavona la apoyaba, pero siempre le pedía que fuera responsable y cuidadosa. Además, Lavona también era muy buena anfitriona. Cuando era pequeña, solíamos tener muchas reuniones familiares y siempre se hacían en nuestra casa porque así era mi madre. Siempre reunía a todo el mundo. Lavona siempre procuró que su Michelle favorita estudiara en las mejores escuelas. En la escuela primaria, la niña era una alumna excelente. Llegó a estar entre los 10 mejores estudiantes. En la secundaria, el afán por aprender fue disminuyendo. La chica estudiaba bien, pero no de forma brillante. La adolescente Michelle se divertía más, salía hasta tarde y tenía novio, pero nunca dormía fuera de casa. Esas eran las reglas. El padre de Sofía es mi primera hija. Fue mi primer novio. Empecé a salir con él por casualidad. Entonces tenía 15 años. Yo estaba en el 9º curso y él en el último. Cuando yo estaba en 11º, él ya había entrado en la universidad. Teníamos una relación seria, pero mi madre siempre me advirtió sobre él. Me decía, es demasiado hablador, eso no es bueno. También es guapo, y un hombre guapo no es un hombre para una chica, es para todas a la vez. Me reí y dije, ¿entonces tengo que elegir a alguien feo? Michelle cree que la relación le hizo dedicar menos tiempo a sus estudios, su rendimiento académico bajó. Está claro que con el nacimiento de sus hijos, la vida de la joven cambió. En la escuela, Michelle se interesaba mucho por la vida, la cultura y la religión. Le gustaba dibujar y hacer arte. La chica aprobó los exámenes finales, incluso hizo prácticas, pero tuvo que dejarlo todo cuando se quedó embarazada en julio del 2006. No tenía estudios superiores, pero Michelle no perdió la esperanza de convertirse en trabajadora social y psicóloga. Cuando creció, Michelle descubrió que su madre era más estricta que su padre. Se le podía engañar, pero con Lavona no se jugaba. Siempre lo tenía todo bajo control, y por eso Michelle aprendió a gestionar todas las tareas domésticas, a llevar las finanzas, etc. De adolescente, Michelle le preguntó a su madre por su vida, y ella le contó muchas cosas, pero por partes. Sabía que había estado casada 2 veces y que su primer marido había abusado de ella, pero no sabía hasta qué punto la había violado e incluso una vez la amarró con alambres mientras dormía. Mi madre tenía 6 hermanos y cuando tenía unos 12 años, tenía que llevárselos con ella y caminar por la ciudad a altas horas de la noche porque no había comida en casa. Su madre, mi abuela, los dejaba solos para salir con otro hombre. Mi madre también quedó embarazada a los 16 años y dio a luz a una niña, pero la bebé murió a las 6 semanas. La niña se llamaba Yolanda. Lloré cuando me enteré de todo eso. Y eso es exactamente lo que Michelle leyó en la declaración judicial de Lavona, que encontró tras la detención de su madre. ¿Qué dijo Lavona en el juicio?
El juicio de Lavona Solomon, tras ser acusada, comenzó en agosto del 2015. Su abogado defensor fue Riz Khan, quien aceptó ayudar gratuitamente a esta familia de pocos recursos. La propia Miche no estuvo presente en la primera audiencia. La niña vio por televisión las imágenes del juicio de su madre. La familia Nurse no quería que Lavona quedara en libertad bajo fianza, pero el juez la fijó en $324 con la condición de que no viera a Michael ni a Miche. El abogado Riz consiguió levantar parcialmente esa medida cautelar. Michael pudo visitar a su mujer en Grassy Park, pero no pudieron ver a su hija. Estos fueron los resultados de la primera audiencia. Miche y su padre vieron el juicio por televisión, ya que el abogado les aconsejó que no mostraran sus rostros a los medios de comunicación. Mientras tanto, durante todo el juicio, Lavona negó su culpabilidad. Contó al tribunal sus numerosos intentos de concebir, varios abortos espontáneos e intentos desesperados de adoptar un niño. También reveló que había sido abandonada por su madre cuando era niña y que había sufrido malos tratos. Pero aún así, Lavona afirmó que ese día, el 30 de abril, no estuvo en el hospital Grushur en absoluto. Ese día se reunió con otra mujer llamada Sylvia, que la estaba tratando por infertilidad en otro hospital. Se encontraron en la estación de Wimberg y la mujer acababa de entregarle el bebé. Sylvia le dijo a Lavona que el bebé pertenecía a una joven que lo había dado en adopción. ¿Quién es esa Sylvia? La mujer le prometió por $160 curar su infertilidad o ayudarla a adoptar. Lavona pagó una fianza de $42 y recibió píldoras de fertilidad, pero cuando eso no funcionó, decidió adoptar de todos modos. Lavona recalcó que la habían engañado. Ella sufrió otro aborto espontáneo en diciembre de 1996, pero no había pruebas de eso, ni siquiera había forma de probar la existencia de esa tal Sylvia. Lavona también dijo que había firmado los papeles de adopción, pero que se habían perdido por alguna razón. El juez John Holf consideró todo eso un montaje. Según la investigación, Lavona estuvo embarazada, pero ocultó que el embarazo había terminado mucho antes de la fecha prevista, y luego, durante el resto del embarazo, solo fingió que le crecía la barriga y que esperaba una niña. Luego secuestró a Stephanie y fingió que la dio a luz ella misma. Además, casi 2 décadas después del incidente, una paciente del mismo hospital identificó a Lavona. Recordó haber visto a esa mujer vestida de enfermera llevándose a la bebé mientras Celeste dormía. Anteriormente, había declarado que la acusada la había visitado varias veces los días 29 y 30 de abril e intentó secuestrar a su hijo. Luego, en el 97, ayudó a la policía a hacer un retrato hablado de la mujer. En respuesta a eso, el abogado defensor, en una de las audiencias, trató de argumentar que los Nurse y los detectives habían mostrado una foto de Lavona a la testigo, porque fue a la que la mujer eligió entre todos los sospechosos, pero el tribunal rechazó esta moción declarando: Lavona le dijo a la policía que Miche era su hija biológica. ¿Por qué no le dijo a la policía que adoptó a la niña? Las pruebas son irrefutables. Apuntan a una dirección, hacia la acusada. El juez concluyó que las pruebas contra Lavona eran contundentes. El fiscal Evan de Clatier rechazó las versiones de Lavona, de que ella misma era una víctima en el caso, y pidió 15 años de cárcel. Mientras tanto, las tensiones aumentaban en el juzgado de Ciudad del Cabo, y surgían escenas emotivas cuando los parientes de Lavona le decían a la familia Nurse que Stephanie siempre había sido parte de su familia. La abogada Ann Skelton prohibió a Miche testificar a favor de Lavona, ya que eso empeoraría el caso, porque estaría justificando el secuestro. Ella no estaba dispuesta a testificar contra su madre por motivos personales. Al final, Miche se limitó a pedir una sentencia indulgente. La ayudaron a redactar una declaración que leyó ante el tribunal, y a pesar de que el juez declaró al principio de la audiencia que nada en ese juicio debía aparecer en los medios de comunicación, al día siguiente The New Age publicó un comunicado de Miche. Lo publicó un periodista que se había ganado la confianza de la chica. Esto enfadó mucho al juez y a la propia Miche. El mismo periodista, por cierto, filtró información sobre el embarazo de Miche a los medios de comunicación. Lavona fue finalmente condenada a 10 años de prisión en el 2016 por secuestro, fraude y violación de la ley de menores. El cargo de fraude se derivó en ese certificado de nacimiento falso.
El juez criticó a Labona por su falta de remordimiento durante el juicio de Mark Stein. Un psicólogo clínico que examinó a la secuestradora dijo que no creía que Labona había cometido un crimen, que quería a Stephanie y que era una buena madre para ella. Eso explicaba la falta de remordimiento. Marne Nurse, padre biológico de la niña, se mostró satisfecho con el veredicto y dijo que quería entablar una relación con su hija. La verdad es que todo este asunto me cansaba, me enfermaba, no podía dormir por las noches, ni siquiera comía bien. Y esto es lo que la propia Misha recuerda de aquella época. Toda mi familia estaba en el tribunal y mi padre me contó que cuando el juez anunció la sentencia, mi primo se desmayó. ¿Cómo era posible que haya estado tanto tiempo lejos de nosotros cuando antes estaba casi todos los días? Papá me preguntó cómo me sentía. No sabría describirlo, solo le dije, está bien, todo va a estar bien. Sé que la gente espera que después de un crimen debe haber un castigo, pero mi madre ya fue castigada porque nada en su vida volverá a ser igual. La gente siempre la verá como la secuestradora de una bebé. La chica hizo todo lo posible por establecer relaciones con sus parientes de sangre. En una entrevista admite que a veces incluso sentía que los odiaba porque le quitaron a su madre. Recuerda el primer viaje en coche que hizo con ellos. La música estaba muy alta y Celeste, niña al fin, puso sus pies en el tablero y fumó durante todo el trayecto. Ese comportamiento escandalizó a Miche. El mero hecho de que sus padres estuvieran divorciados y no pudieran responder a la simple pregunta de con quién viviría, de alguna manera no animaba mucho a Miche. Todo eso se sumó al hecho de que la niña no sentía nada por ellos al principio, se avergonzaba de su madre Labona, intentaba ponerse en la posición de los Nurse para demostrar que había sido educada como una persona buena, pero nada más que eso. A Misha le molestaba que Marné y Celeste habían sido muy activos en los medios de comunicación, mientras que a ella se lo habían prohibido. Misha afirma en su libro que los Nurse desaparecían periódicamente y no se comunicaban con ella, no recibía noticias ni recibía llamada de ellos. Al mismo tiempo, no dejaban de salir noticias y notas sobre la supuesta maravillosa relación que tenían y cómo iba mejorando. Por último, le rompió el corazón que los Nurse no se pusieran en contacto con ella el día del anuncio del veredicto, sino que celebraran una fiesta en honor a la victoria en los tribunales. Misha intentó convencerse de que ese comportamiento se debía a los años de sufrimiento, pero eso no la consoló. A Misha le preocupaba no poder seguir confiando incondicionalmente en sus nuevos padres. Así que, incluso después de su primer encuentro con los Nurse, la chica se negó a acercarse a Michael, que estaba en el estacionamiento fuera de la comisaría. Y Labona, presa, no le decía nada concreto a su hija, solo le prometía que algún día llegaría el momento y le contaría algo. Pero Misha comprendió que definitivamente hubo un secuestro, e intentó perdonar a su madre, en cuya hija se convirtió involuntariamente. Cuando Misha cumplió 18 años, a finales de abril del 2015, se planeó ir a vivir con uno de sus padres biológicos, pero desechó la idea. En el 2019, se decía que la chica iría a casa de Celeste y Michael por Navidad y llamaría a Labona, lo que quiere decir que ella tenía algún tipo de relación con su madre. A juzgar por una entrevista con la abogada de Misha, Ann Skelton, la joven hablaba insistentemente en 2018 del divorcio de los Nurse. Ni siquiera son una familia de verdad, no son felices, no viven juntos, así que no creo que quiera vivir con unos padres así. Según el acuerdo legal, Stephanie se comprometía a visitar a los Nurse cada 15 días los fines de semana hasta que cumpliera la mayoría de edad, y después en una reunión con trabajadores sociales, los Nurse y el detective, la niña declaró oficialmente que quería volver con Michael. Después de todo, los Nurse no tenían reparos en violar los acuerdos. Por ejemplo, dijeron a la prensa que celebraron juntos su cumpleaños 18, cosa que no hicieron. Además, organizaron una especie de fiesta en honor al regreso de su hija, a la que la propia Misha no asistió, ya que había casi 800 personas e incluso alguien llevó regalos. También hubo un incidente desagradable en el baile de graduación. Celeste y Marné prometieron a su hija un vestido, pero cuando la madre descubrió que Misha había estado en contacto con su exmarido y su nueva novia 3 o 4 días antes del evento, bloqueó a su hija en WhatsApp y nunca le envió el vestido. Esa disputa no encajaba con la forma en la que Celeste lloraba ante las cámaras de televisión, lamentándose de que solo quería recuperar a su hija.
y lo que más molestaba a Mishe era cuando hablaba mal de Michael, su padre de crianza, cosa que hacía bastante a menudo. En el 2016, Mishe visitó a Lavona en prisión y pudo hablar con ella por primera vez desde que los trabajadores sociales llegaron a su escuela. El primer encuentro fue detrás de un cristal. No fue una visita como tal, vi a mi madre con ropa presidiaria, esta que deben de ponerse los presos, y me rompió el corazón. No podía dejar de llorar. La chica volvió al lugar donde estaba su casa incluso antes de toda esta historia. Mishe todavía visita a Lavona en la prisión de Worcester, a unos 120 kilómetros de donde vive. Lavona Solomon saldrá en libertad dentro de 2 años. Mishe admite que a veces le gustaría que el tiempo pasara mucho más rápido. Puede parecer sorprendente que Mishe Solomon eligiera conservar el nombre con el que creció en lugar del que eligieron a nacer. Pero de algún modo, a pesar del trauma psicológico que supuso descubrir el secreto de su nacimiento, la niña se reconcilió con su destino. Pero no se puede decir que el destino de Cassidy y Stephanie esté saliendo bien. Ambas hermanas están alejadas de sus padres biológicos. Mishe tiene ahora 27 años, es madre soltera, dividida entre la familia que la crió y sus padres de sangre. Cassidy abandonó los estudios y vivió su infancia a la sombra de su hermana perdida y encontrada. Cassidy se sentía como una niña de reemplazo, una hija que nacía en lugar de su primogénita desaparecida, porque como recordemos, aunque Celeste y Marné Nurse tuvieron otros 3 hijos, nunca dejaron de buscar a su primogénita y celebraban su cumpleaños todos los años, incluso después de divorciarse, y mientras tanto, cerca, su hija perdida crecía. La casa de los Solomon estaba solo a 5 kilómetros de la de los Nurse. De niña, Mishe corría por el campo frente a la casa de los Nurse y Michael jugaba allí fútbol. Debido a la desaparición de Stephanie, los Nurse habían sido sobreprotectores con Cassidy y los menores, Joshua y Mickey, que ahora tienen 18 y 16 años. Según la niña, si se perdía de vista durante más de 10 minutos, empezaban a buscar desesperadamente, ni hablar de pedir jugar en casa de los vecinos. Eso era imposible. La vida de Cassidy cambió tras el hallazgo de Stephanie. Según Celeste, su hija desarrolló problemas de conducta y la trasladó a otra escuela. Pero eso tampoco ayudó, ya que Cassidy acabó abandonando los estudios en el 2018, cuando cursaba el 11º grado. Ahora trabaja como administradora de una empresa financiera. No culpa a Mishe de nada y solo siente amor y empatía por ella. En cuanto dejó de estar en vigor la prohibición judicial de revelar su nombre, se publicó un libro sobre la tragedia de Stephanie, y Marné Nurse intentó detener la publicación del libro con la amenaza de una demanda masiva. La amenaza llegó directamente en un mensaje de texto que envió a la biografía de Mishe, Joan Joel. Según ella, el mensaje de texto llegó después de que se pusiera en contacto con Celeste Nurse para organizar una entrevista. En el mensaje le decía a Joan que él y Celeste tenían su propio contrato para un libro. Según su biógrafo, Mishe se sorprendió por el mensaje de texto y dijo que ese tipo de acciones hacían que ella volviera a sentir que ella y los Nurse fueran en realidad extraños. Esa es la historia, amigos. Es genial que todos estén vivos y relativamente felices, pero ¿quién es la víctima aquí? Mishe, por supuesto. No es culpa suya y ahora de alguna manera tiene que rehacer su vida sabiendo que su madre es una secuestradora. Pero es muy cariñosa y familiar. La familia Nurse también es víctima de esta historia. Durante 17 años vivieron en una terrible duda y lo que les ocurrió es algo que no le desearías a nadie. Pero todo lo que hicieron después de encontrar a su hija con una actitud totalmente reprochable, peleas, conflictos, por supuesto, decepciona. La familia Solomon, Michael en particular, también es víctima en cierto modo. Él confiaba en su esposa y no pensó en el hecho de que podía estar criando a la hija de otra persona. No voy a especular sobre cómo no pudo darse cuenta de lo falso del embarazo en su mujer. Bueno, sugiero que escriban sobre Lavona en los comentarios. ¿Es justo el castigo? ¿Alguien se pondrá de su lado? Escribe lo que piensas y de qué lado estás. Bueno, ahora me despido. Buenas noches a todos y adiós.